Un mecánico mendigo compartió su manta con una millonaria. 2 semanas después, ella regresó a buscarlo. El frío de febrero en Monterrey golpeaba con fuerza aquella madrugada cuando Roberto Salazar se acurrucó bajo el puente vehicular de la Avenida Constitución, envuelto en su única manta desgastada. A sus 38 años, las manos curtidas y manchadas de grasa contaban la historia de 2 décadas trabajando con motores, una habilidad que parecía no valer nada cuando no se tenía un techo sobre la cabeza. Roberto había sido considerado uno de los mejores mecánicos especializados en transmisiones automáticas de todo el norte de México, pero una serie de desgracias, la enfermedad terminal de su madre que consumió todos sus ahorros, el cierre del taller donde trabajaba por problemas con el fisco, y una lesión en la espalda que lo dejó sin poder trabajar durante meses, lo habían llevado a las calles. Aún así, cada mañana se levantaba con la determinación intacta, buscando algún trabajo ocasional en los talleres de la zona industrial, ofreciendo sus servicios por cualquier pago que le permitiera comer ese día. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Aquella noche en particular, Roberto había conseguido 20 pesos ayudando a un taxista a diagnosticar un problema en el alternador. No era suficiente para una comida decente, pero sí para un par de tacos y un café que había comprado en un puesto callejero antes de regresar a su lugar habitual bajo el puente. Mientras se acomodaba sobre el cartón que usaba como colchón, escuchó pasos acercándose. Era inusual que alguien transitara por ese lugar a esas horas de la madrugada. Roberto se incorporó ligeramente y vio la silueta de una mujer que caminaba con dificultad, cojeando visiblemente. La mujer vestía ropa sencilla, un suéter gris de lana que había visto mejores días y pantalones de mezclilla desgastados. Su cabello oscuro estaba despeinado y en su rostro se reflejaba una mezcla de dolor y agotamiento. Cuando llegó cerca del refugio improvisado de Roberto, sus piernas parecieron fallarle y se dejó caer contra la pared de concreto del puente, llevándose una mano al tobillo con un gesto de dolor evidente. Roberto observó la escena durante unos segundos. En las calles había aprendido a ser cauteloso, pero también había mantenido algo que muchos perdían en su situación: la compasión. Se levantó lentamente y se acercó a la mujer, manteniendo una distancia respetuosa para no asustarla. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó con voz ronca por el frío y el cansancio. La mujer levantó la vista sorprendida. Sus ojos oscuros lo evaluaron rápidamente, pero en lugar del miedo o el desprecio que Roberto solía encontrar cuando la gente lo miraba, había solo cansancio y quizás alivio de encontrar otro ser humano. «Me torcí el tobillo hace unas cuadras», respondió ella con voz temblorosa. «Estaba buscando un lugar donde sentarme un momento. No sabía que alguien...» «Está helando la noche», interrumpió Roberto suavemente. «Aquí el viento no pega tan fuerte. Puede quedarse un rato si necesita descansar». La mujer lo miró con algo que podría haber sido desconfianza o simplemente cautela, pero el frío parecía ser un enemigo más inmediato que un desconocido bajo un puente. Asintió levemente. Roberto regresó a su pequeño espacio y tomó su manta, la única protección real que tenía contra el frío regio de febrero. Era una cobija gruesa de lana que había encontrado en un contenedor de basura meses atrás, lavada cuidadosamente en una fuente pública y que desde entonces era su posesión más valiosa. Sin dudar, caminó hacia la mujer y extendió la manta hacia ella. «Tome, señora. El frío de madrugada aquí es traicionero». La mujer miró la manta y luego a Roberto con expresión incrédula. «Pero es su manta. No puedo...» «Yo tengo mi chamarra»,
mintió Roberto, aunque su chamarra raída apenas servía para cortar el viento. «Usted está tiritando. Por favor, tómela». Hubo un momento de silencio en el que la mujer pareció evaluar no solo el ofrecimiento, sino al hombre que lo hacía. Finalmente, extendió la mano y aceptó la manta, envolviéndose en ella con un suspiro de alivio que no pudo contener. «Gracias», dijo simplemente, pero había un peso en esa palabra que iba más allá de la cortesía. Roberto volvió a su cartón y se sentó, cruzando los brazos para conservar algo de calor corporal. La mujer permaneció donde estaba, masajeándose el tobillo inflamado con gestos cuidadosos. «¿Tiene mucho dolor?», preguntó Roberto después de unos minutos. «Ya ha pasado lo peor», respondió ella. «Solo necesito que baje la inflamación un poco antes de intentar llegar a casa». «¿Dónde vive?». La mujer dudó antes de responder. «En San Pedro», dijo finalmente, nombrando uno de los municipios más exclusivos del área metropolitana de Monterrey. Roberto no hizo ningún comentario sobre la incongruencia entre su respuesta y su apariencia actual. En las calles había aprendido que cada quien tenía su historia y sus razones para estar donde estaba. No era quien para juzgar. «Es lejos para caminar con el tobillo así», comentó. «¿No tiene manera de pedir que vengan por usted?». La mujer negó con la cabeza. «Mi teléfono se quedó sin batería. Estaba probando algo y las cosas no salieron como esperaba». Permanecieron en silencio durante un rato. Roberto podía sentir el frío calándole hasta los huesos, pero se negaba a pedirle que le devolviera la manta. Había algo en la dignidad de esa mujer, en la forma en que mantenía la compostura a pesar del dolor y la situación, que le recordaba a su propia madre en sus últimos días, siempre manteniendo la frente en alto sin importar cuánto sufriera. «¿Puedo preguntarle su nombre?», dijo la mujer de repente. «Roberto Salazar». «Mucho gusto, Roberto. Yo soy...». «Elena», respondió ella después de una pausa casi imperceptible. «¿A qué se dedica, Roberto? Si no le molesta que pregunte». «Soy mecánico», respondió con un dejo de orgullo que no había perdido a pesar de todo, «especializado en transmisiones automáticas. He trabajado con todo tipo de vehículos, desde Tsurus hasta camionetas de lujo, tráilers, autobuses». «¿Y cómo es que alguien con esa experiencia está...». Elena dejó la pregunta inconclusa, pero ambos sabían a qué se refería. Roberto sonrió con amargura. «La vida a veces nos da vueltas que no esperamos, señora Elena. Mi mamá se enfermó de cáncer hace 2 años. Me gasté todo lo que tenía y lo que no tenía en sus tratamientos. Después el taller donde trabajaba cerró por broncas con Hacienda. Luego me lesioné la espalda cargando una transmisión y estuve meses sin poder trabajar bien. Cuando quise regresar a algún taller, nadie quiere contratar a alguien sin domicilio fijo. Es como un círculo del que no puedes salir». Elena escuchó con atención, y Roberto notó que en sus ojos había algo más que simple compasión. Había un interés genuino, como si cada palabra que él decía tuviera peso e importancia. «¿Y su madre?», preguntó Elena suavemente. «Falleció hace 8 meses», respondió Roberto, su voz quebrándose levemente. «Al menos pude estar con ella hasta el final. Eso vale más que cualquier casa o trabajo». Elena asintió lentamente. Fue afortunada de tener un hijo así. Pasaron los siguientes minutos en un silencio cómodo. Roberto observaba ocasionalmente a Elena, notando detalles que no había captado inicialmente. A pesar de la ropa sencilla y gastada, había algo en su postura, en la forma en que hablaba, que sugería una educación y un trasfondo que no coincidían con su apariencia actual. Sus manos, aunque sin joyas, estaban cuidadas, y su manera de expresarse era la de alguien acostumbrado a ser escuchado. Alrededor de las 4 de la madrugada, Elena intentó ponerse de pie, pero el tobillo cedió
y tuvo que apoyarse rápidamente contra la pared para no caer. Roberto se levantó de inmediato y la sostuvo del brazo. «Despacio, señora Elena. Ese tobillo necesita descansar más tiempo. Ya le he quitado suficiente tiempo», dijo ella, «y su manta, debo irme». «¿A dónde va a ir cojeando a estas horas?», preguntó Roberto con preocupación genuina. «Ni siquiera han abierto los comercios para que pueda llamar a alguien». Elena pareció considerar sus opciones. Finalmente, con un suspiro de resignación, volvió a sentarse. «Tiene razón. Supongo que esperaré un par de horas más». Roberto se sentó a una distancia prudente. El frío era cada vez más intenso y comenzaba a temblar involuntariamente. Elena lo notó. «Venga», dijo de repente. «Esta manta es suficientemente grande para dos. No tiene sentido que se congele por caballerosidad». Roberto dudó, pero el frío era demasiado intenso para rechazar el ofrecimiento. Se acercó y Elena compartió la manta con él, sentados lado a lado contra la pared del puente, compartiendo el único calor disponible en esa madrugada helada, continuaron conversando en voz baja. Elena comenzó a hacer preguntas técnicas sobre mecánica, preguntas sorprendentemente específicas sobre sistemas hidráulicos de transmisiones, sobre diagnóstico de fallas electrónicas, sobre mantenimiento preventivo. Roberto respondía con entusiasmo creciente, agradecido de hablar de su oficio con alguien que parecía genuinamente interesado. No notó que Elena estaba evaluando no solo sus conocimientos, sino también la pasión con la que hablaba de su trabajo, la precisión de sus explicaciones, la profundidad de su experiencia. Cuando el cielo comenzó a aclararse con los primeros indicios del amanecer, Elena se puso de pie con más firmeza. El tobillo, aunque todavía le dolía, parecía haberse recuperado lo suficiente para soportar su peso. «Gracias por todo, Roberto», dijo, devolviéndole la manta cuidadosamente doblada. «Su bondad esta noche significa más de lo que puede imaginar». «No tiene que agradecer», respondió Roberto. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo». Elena lo miró con una expresión extraña, casi triste. «No, Roberto, no cualquiera lo hubiera hecho. Créame». Antes de irse, Elena metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó algunos billetes arrugados. «Por favor, tome esto», dijo extendiendo 200 pesos hacia Roberto. Roberto negó con la cabeza firmemente. «No, señora Elena, no hice nada que merezca pago. Solo compartí lo que tenía». «Pero, por favor», insistió Roberto con dignidad, «no fue un servicio. Fue simple humanidad». Elena guardó el dinero lentamente, pero había algo en sus ojos que Roberto no pudo descifrar. Respeto, quizás, o determinación. «¿Suele estar aquí?», preguntó Elena. «La mayoría de las noches», respondió Roberto. «Espero que su situación mejore pronto, Roberto Salazar. Usted merece mucho más de lo que la vida le está dando ahora». Con esas palabras, Elena se alejó cojeando levemente, perdiéndose entre las sombras que aún dominaban las calles en ese amanecer frío de febrero. Roberto la vio partir con una mezcla de curiosidad y algo que no había sentido en mucho tiempo, una conexión humana genuina. No tenía manera de saber que ese encuentro casual bajo un puente cambiaría su vida para siempre. Durante los siguientes días, Roberto no pudo sacarse de la cabeza a la misteriosa Elena. Había algo en ella que no encajaba, algo que su instinto afinado por años de observación le decía que había más en su historia de lo que había revelado. Pero la vida en las calles no daba tiempo para reflexiones prolongadas. Cada día era una nueva lucha por conseguir trabajo, comida y mantener la esperanza de que algún día las cosas mejorarían. El martes siguiente a ese encuentro, Roberto estaba en la zona industrial de Monterrey ofreciendo sus servicios en diversos talleres mecánicos.
La mayoría lo rechazaba de entrada por su apariencia, pero en el taller Hernández, don Memo, el dueño, un hombre de 60 años con el corazón más grande que el criterio de negocios, le permitió diagnosticar un problema en un Chevy Silverado que había traído locos a sus mecánicos durante 2 días. Roberto pasó 20 minutos revisando el vehículo. No tenía las herramientas de diagnóstico modernas que facilitarían el trabajo, pero sus manos expertas y su oído entrenado eran mejores que cualquier escáner. Identificó que el problema no estaba en el motor como todos pensaban, sino en un sensor de posición del cigüeñal que enviaba señales erráticas a la computadora, provocando fallas intermitentes que parecían más graves de lo que realmente eran. «Es el sensor CKP», explicó Roberto a don Memo y sus mecánicos reunidos alrededor del vehículo. «Está enviando señales inconsistentes, por eso la falla es intermitente y los códigos de error no son claros. Reemplacen el sensor con uno original, no chino, y el problema se resolverá». Don Memo quedó impresionado. Sus 2 mecánicos de planta habían estado revisando el sistema de combustible e incluso consideraban desarmar parcialmente el motor. Roberto acababa de ahorrarle días de trabajo y probablemente miles de pesos en reparaciones innecesarias. «¿Cuánto te debo, muchacho?», preguntó don Memo. «Lo que usted considere justo», respondió Roberto con humildad. Don Memo le extendió 200 pesos. Roberto los aceptó con gratitud. Era lo suficiente para comer decentemente por 2 o 3 días si era cuidadoso. «Si necesita ayuda con algo más, don Memo, ya sabe dónde encontrarme», dijo Roberto antes de irse. «Espera», lo detuvo don Memo. «¿Por qué no trabajas aquí de planta? Puedo pagarte 500 pesos al día». Roberto sintió un nudo en la garganta. Era exactamente la oportunidad que había estado buscando. «Me encantaría, don Memo, pero para darle de alta en su nómina necesito comprobante de domicilio y yo...» «Ah», don Memo comprendió inmediatamente. Su expresión se suavizó con compasión. «Mira, muchacho, déjame ver qué puedo hacer. Quizás podamos arreglar algo informal mientras tanto. Vuelve el viernes y hablamos con calma». Roberto salió del taller con una pequeña esperanza renovada. Quizás, solo quizás, las cosas estaban comenzando a cambiar. Esa noche, Roberto regresó a su lugar bajo el puente con un sentimiento extraño en el pecho. Había comido bien, tenía la promesa de un posible trabajo, y por primera vez en meses se permitió imaginar un futuro diferente. Se acurrucó bajo su manta pensando en Elena y preguntándose cómo estaría su tobillo, si habría llegado bien a su casa en San Pedro, si recordaría esa noche tan extraña como él la recordaba. El jueves de esa misma semana, Roberto estaba ayudando a cambiar la batería de un taxi cuando escuchó el sonido distintivo de un motor de alta cilindrada acercándose. Levantó la vista y vio una camioneta Suburban negra, último modelo, estacionándose frente al taller. El vehículo estaba impecable, con cristales polarizados y rines cromados que reflejaban el sol de la tarde. Era el tipo de vehículo que Roberto había mantenido en sus mejores días, cuando trabajaba en talleres especializados que atendían clientela exclusiva. La puerta del conductor se abrió y Roberto sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era Elena, pero no era la misma mujer de aquella noche. Esta Elena llevaba un traje sastre color azul marino perfectamente cortado, zapatillas de tacón alto, el cabello recogido en un elegante chongo profesional y unos lentes de sol de diseñador. Se movía con la confianza de alguien acostumbrado al poder y la autoridad. Roberto la observó acercarse sin poder procesar completamente lo que estaba viendo. Elena caminó directamente hacia él, una sonrisa enigmática en los labios. «Hola, Roberto»,
dijo quitándose los lentes de sol para revelar esos mismos ojos oscuros que había visto bajo el puente, pero ahora brillando con algo que parecía diversión y determinación. «Señora Elena», tartamudeó Roberto, consciente de repente de sus manos sucias de grasa y su apariencia descuidada en contraste con la impecable imagen de ella. «Necesito que revises algo en mi camioneta», dijo Elena como si nada fuera extraño en la situación. «He estado teniendo algunos problemas y me dijeron que eres el mejor mecánico de transmisiones de Monterrey». Roberto parpadeó confundido. «Claro, puedo revisarla, pero usted... ¿Nos vemos esta noche en nuestro lugar habitual?», interrumpió Elena con una sonrisa significativa. «Digamos a las 9. Tenemos mucho de qué hablar». Antes de que Roberto pudiera responder, Elena subió de nuevo a la camioneta y se marchó, dejándolo completamente desconcertado bajo el sol de Monterrey, con más preguntas que respuestas. A las 9 en punto de esa noche, Roberto esperaba bajo el puente con una mezcla de nerviosismo y curiosidad que lo tenía inquieto. Se había lavado lo mejor que pudo en una estación de servicio cercana y había intentado presentarse lo más decentemente posible. A las 9:15 escuchó el sonido de un motor acercándose. Esta vez, Elena llegó en un sedán más discreto, un Honda Accord plateado, y vestía nuevamente ropa sencilla, aunque Roberto ahora podía notar detalles que antes había pasado por alto. La calidad de la tela, el corte profesional aunque pareciera casual, los zapatos que aunque simples eran claramente caros. «Gracias por venir», dijo Elena, bajándose del carro. «Señora Elena, yo no entiendo que...» «Déjame explicarte», interrumpió Elena sacando una tarjeta de presentación de su bolso y extendiéndola hacia Roberto. Roberto la tomó y la leyó bajo la tenue luz del poste cercano. Elena Martínez Salinas, directora general, Grupo Automotriz del Norte. Debajo había una dirección en San Pedro Garza García y varios números telefónicos. «¿Grupo Automotriz del Norte?», repitió Roberto, reconociendo el nombre. Era uno de los conglomerados de distribución de autopartes y talleres mecánicos más grandes del noreste de México, con operaciones en Monterrey, Saltillo, Torreón y hasta en Texas. «Mi padre lo fundó hace 30 años», explicó Elena. «Yo asumí la dirección hace 5 años cuando él se retiró». Roberto la miraba sin palabras, su mente luchando por conectar a la mujer bajo el puente con la poderosa empresaria frente a él. «Aquella noche», continuó Elena, sentándose en el mismo lugar donde habían compartido la manta, «no tuve un accidente casual. Bueno, sí me torcí el tobillo, eso fue real, pero yo estaba aquí intencionalmente». «¿Cómo?», preguntó Roberto, sentándose frente a ella. «Una vez al mes hago algo que mi equipo de seguridad y mi familia consideran una locura», explicó Elena. «Me visto con ropa común, salgo sola y camino por zonas difíciles de la ciudad. Quiero ver la realidad que muchos empresarios como yo ignoramos desde nuestras oficinas y camionetas blindadas. Esa noche estaba por la zona industrial cuando pisé mal y me lastimé el tobillo. No fue planeado, pero me dio la oportunidad de ver algo que buscaba». «¿Qué cosa?», preguntó Roberto. «Carácter genuino», respondió Elena sin dudar. «Integridad real. Roberto, ¿sabes cuántas personas pasaron junto a mí esa noche antes de que llegaras aquí? 8. 8 personas me vieron sentada, obviamente lastimada, y siguieron de largo. Algunas con miedo, otras con indiferencia. Tú fuiste el primero en ofrecer ayuda, y no solo eso, me diste tu única manta, la única protección que tenías contra el frío». «Cualquier persona decente hubiera hecho lo mismo», murmuró Roberto. «No, Roberto, no lo hubieran hecho. Y después, cuando te ofrecí dinero, lo rechazaste. Cuando te pregunté sobre mecánica,
Hablaste con una pasión y conocimiento que no he visto en años. Durante esas horas te evalué más exhaustivamente de lo que podrías imaginar y confirmaste cada una de mis sospechas. ¿Qué sospechas?, preguntó Roberto, aunque comenzaba a intuir hacia dónde iba la conversación. Que eres exactamente el tipo de persona que he estado buscando, dijo Elena con determinación. Roberto, déjame contarte algo sobre mi empresa. Grupo Automotriz del Norte tiene 53 talleres mecánicos en 4 estados. Tenemos casi 200 mecánicos en nuestra nómina. ¿Y sabes qué es lo más difícil de encontrar en este negocio? No es equipo, ni capital, ni ubicaciones. Es gente honesta y genuinamente competente. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Roberto. He tenido mecánicos que roban piezas, que inflan diagnósticos para cobrar más, que hacen trabajos a medias. He tenido supervisores que aceptan sobornos de proveedores. He tenido gerentes que manipulan números. Lo que nunca he podido encontrar suficiente son personas con integridad real, gente que vea este trabajo como un oficio digno y no solo como una manera de ganar dinero. Señora Elena, comenzó Roberto, pero ella levantó una mano. Déjame terminar. Estos últimos días investigué todo sobre ti. Sé que trabajaste 11 años en transmisiones industriales regiomontanas. Hablé con tu antiguo jefe, ingeniero Ramírez. Me dijo que eras el mejor técnico que jamás había tenido, que podías diagnosticar problemas que otros ni siquiera identificaban. Me dijo que cuando el taller cerró, lloró porque te perdía. Sé lo de tu madre, Roberto. Sé que vendiste todo lo que tenías para sus tratamientos. Hablé con sus médicos, con su historia. Sé que trabajaste 3 trabajos simultáneamente los últimos meses de su vida para pagar su quimioterapia. Sé de tu lesión, de cómo te la provocaste cargando una transmisión de tráiler porque el montacargas estaba descompuesto y el trabajo tenía que salir ese día. Roberto sintió lágrimas formándose en sus ojos. Nadie había validado así su historia en mucho tiempo. También supe, continuó Elena más suavemente, que nunca has robado nada, nunca has engañado a ningún cliente, nunca has hecho un trabajo a medias aunque te pagaran mal. Hay una integridad en ti, Roberto, que este mundo necesita desesperadamente. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. Quiero ofrecerte algo, dijo Elena, pero antes necesito que hagas algo por mí. 2 días después, Roberto estaba frente a una camioneta Ram 2500 diésel en uno de los talleres de Grupo Automotriz del Norte. Elena le había pedido que diagnosticara un problema que ninguno de sus mecánicos había podido resolver. La camioneta tenía fallas intermitentes de potencia que aparecían sin patrón aparente. Habían reemplazado sensores, limpiado inyectores, revisado el turbo, y el problema persistía. Roberto pidió las herramientas básicas y comenzó su evaluación. Durante 3 horas trabajó metódicamente, probando sistemas, escuchando sonidos casi imperceptibles, observando comportamientos sutiles del motor. Los mecánicos del taller lo observaban con escepticismo. ¿Qué podía encontrar este tipo que ellos no hubieran visto ya? Finalmente, Roberto llamó al supervisor del taller. El problema no está en el motor, explicó. Está en el sistema eléctrico, específicamente en el cableado que va del alternador a la batería secundaria. Hay un falso contacto intermitente que ocasionalmente crea caídas de voltaje. Cuando eso pasa, la computadora del motor entra en modo de protección y limita la potencia. Como es intermitente y se corrige solo cuando el cable hace contacto nuevamente, es casi imposible detectarlo con herramientas de diagnóstico estándar porque cuando conectan el escáner, el movimiento del cable corrige temporalmente el problema. El supervisor lo miró escéptico. Hemos revisado todo el sistema eléctrico 2 veces.
Revísenlo una tercera vez, dijo Roberto con calma, pero firmeza. Específicamente la conexión en la batería secundaria detrás del asiento trasero. Van a encontrar que uno de los cables tiene el aislamiento dañado justo donde roza contra el soporte metálico del asiento. Cuando el vehículo va por un camino con baches, el cable se mueve, hace contacto con el metal y crea el corto parcial. 2 mecánicos fueron a revisar escépticos. 20 minutos después regresaron con expresiones de asombro. Roberto había dado en el clavo. El cable estaba exactamente como lo había descrito. ¿Cómo supiste dónde buscar?, preguntó el supervisor, genuinamente impresionado. Experiencia, respondió Roberto simplemente, y escuchar lo que el vehículo te dice. Hay un patrón de sonido muy sutil en el alternador cuando hay problemas de conexión. La mayoría de los mecánicos no lo notan porque están buscando problemas más obvios. Elena, quien había estado observando todo desde una oficina con ventanas que daban al taller, sonrió. Era exactamente lo que esperaba ver. Esa noche, Elena invitó a Roberto a su oficina principal en San Pedro. Era la primera vez que Roberto entraba a un edificio corporativo de ese nivel. Las oficinas eran elegantes pero funcionales, con fotos de la historia de la empresa en las paredes. Elena lo hizo pasar a una sala de juntas privada. «Impresionaste a todo el taller hoy», dijo Elena, sirviendo café de una cafetera de alta gama. «Solo hice mi trabajo», respondió Roberto, incómodo con el elogio. «Roberto, voy a ser directa contigo», dijo Elena, sentándose frente a él. «Quiero que trabajes para mí, pero no como mecánico regular». Roberto la miró expectante. «Quiero crear una nueva posición en mi empresa, director técnico corporativo. Sería responsable de supervisar los estándares técnicos en todos nuestros talleres, desarrollar programas de entrenamiento para nuestros mecánicos, revisar diagnósticos complejos cuando los talleres los soliciten y establecer protocolos de calidad. Reportarías directamente a mí». Roberto se quedó en shock absoluto. «Señora Elena, yo no tengo la preparación para algo así. No tengo título universitario ni...» «Tienes algo más valioso que cualquier título», interrumpió Elena. «Tienes 20 años de experiencia real, un talento natural excepcional y, lo más importante, integridad absoluta. ¿Sabes cuánto vale eso en esta industria? Pero yo ni siquiera tengo dónde vivir», dijo Roberto, la realidad de su situación golpeándolo. «No tengo ropa adecuada para una posición así, no tengo...» «Ya pensé en eso», dijo Elena, deslizando una carpeta sobre la mesa. «Dentro de esta carpeta está el contrato laboral. El salario es de 35,000 pesos mensuales, más prestaciones superiores a las de ley, seguro de gastos médicos mayores, fondo de ahorro y bono anual basado en desempeño». Roberto abrió la carpeta con manos temblorosas. Las cifras eran irreales para alguien que había estado viviendo de trabajos de 20 pesos al día. «También», continuó Elena, sacando un juego de llaves, «la empresa tiene un departamento que usamos ocasionalmente para ejecutivos que vienen de fuera. Está desocupado en este momento. Es tuyo mientras encuentras algo permanente. Está amueblado, con servicios pagados». «Yo no puedo aceptar esto», dijo Roberto, aunque su voz temblaba de emoción. «Es demasiado. Apenas me conoce». «Te conozco mejor de lo que crees», respondió Elena, «y sé exactamente qué tipo de persona eres. Roberto, la noche que compartiste tu manta conmigo, no tenías idea de quién era yo. No lo hiciste esperando algo a cambio. Lo hiciste porque es tu naturaleza ser compasivo y ayudar. Esa noche confirmaste lo que ya había visto en tu reputación y en lo que la gente decía de ti. Eres exactamente la clase de persona en la que quiero confiar con el corazón técnico de mi empresa. Pero, ¿y si fallo?, preguntó Roberto, su voz cargada de años de inseguridad acumulada.
¿Y si no estoy a la altura? Elena lo miró con una mezcla de firmeza y calidez. Roberto, el fracaso solo existe cuando no intentas. Tú has sobrevivido en las calles manteniendo tu dignidad e integridad intactas. Has superado pérdidas que hubieran destruido a personas más fuertes. Si pudiste con eso, puedes con cualquier cosa que te proponga este trabajo. Roberto miró las llaves en la mesa, luego el contrato y finalmente a Elena. Por primera vez en casi 2 años, permitió que la esperanza llenara completamente su pecho. «Acepto», dijo finalmente, «y le prometo que no se va a arrepentir. Voy a trabajar cada día como si fuera el último para honrar esta oportunidad». «Lo sé», respondió Elena con una sonrisa, «por eso te la estoy ofreciendo». Los primeros meses de Roberto en Grupo Automotriz del Norte fueron intensos, pero reveladores. El departamento que Elena le había proporcionado resultó ser un moderno apartamento de 2 habitaciones en una zona segura de Monterrey, con vista a las montañas y todo lo necesario para comenzar una vida normal. La primera noche que durmió allí, Roberto lloró de gratitud y alivio, recordando todas las noches en el frío bajo el puente. Su trabajo resultó ser exactamente lo que necesitaba. Elena le había asignado a su asistente personal, Javier, para ayudarlo con la transición. Javier lo llevó a comprar ropa profesional adecuada, le explicó los procedimientos corporativos y lo introdujo gradualmente a la cultura de la empresa. Roberto, por su parte, absorbía todo como una esponja, determinado a demostrar que la confianza de Elena estaba bien depositada. Su primera tarea fue visitar los 53 talleres de la red para evaluar sus operaciones técnicas. Roberto viajó por todo el noreste de México durante 6 semanas, observando, preguntando, tomando notas meticulosas. Lo que descubrió fue revelador. Muchos talleres tenían mecánicos competentes, pero carecían de protocolos estandarizados de calidad. Algunos hacían trabajos excelentes, otros apenas cumplían el mínimo. No había consistencia. Roberto desarrolló un sistema integral de capacitación técnica y protocolos de diagnóstico que revolucionó las operaciones. Creó un programa de certificación interna donde los mecánicos podían avanzar en niveles de competencia, con aumentos salariales correspondientes. Implementó reuniones técnicas mensuales donde se discutían casos complejos y se compartían soluciones. Estableció una línea directa donde cualquier mecánico de la red podía llamarlo para consultar diagnósticos difíciles. Los resultados fueron inmediatos y sorprendentes. En 3 meses, las quejas de clientes bajaron un 40%. La eficiencia de los talleres aumentó notablemente. Los mecánicos, que inicialmente habían visto a Roberto con escepticismo, rápidamente lo respetaron cuando comprobaron que su conocimiento era genuino y que estaba ahí para ayudarlos, no para juzgarlos. Pero lo que realmente distinguió a Roberto fue su enfoque humano. Recordaba lo que era luchar desde abajo, así que trataba a cada mecánico con respeto sin importar su posición. Cuando encontraba problemas, en lugar de reprender, enseñaba. Cuando veía talento, lo promovía. En 6 meses, había transformado no solo la calidad técnica de la empresa, sino también su cultura laboral. Un año después de aquel encuentro bajo el puente, Roberto estaba en su oficina corporativa revisando reportes mensuales, cuando Elena entró sin avisar, algo inusual en ella. «Roberto, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo Elena con seriedad. Roberto sintió un momento de pánico. ¿Había hecho algo mal? «He estado revisando los números», continuó Elena, sentándose frente a su escritorio. «Desde que implementaste tus programas, la satisfacción del cliente ha subido un 62%. Nuestros índices de retrabajo han bajado un 58%.
La rotación de personal mecánico ha disminuido dramáticamente porque ahora los técnicos sienten que tienen un camino de crecimiento. Y lo más importante, nuestra reputación en el mercado está en el punto más alto de la historia de la empresa. Roberto esperó sin saber qué decir. El consejo directivo y yo hemos tomado una decisión, dijo Elena. Queremos expandir tu concepto. Vamos a abrir una escuela técnica automotriz bajo el nombre de Grupo Automotriz del Norte. Será una institución de capacitación de alto nivel para formar mecánicos profesionales. Y queremos que tú seas el director. ¿Una escuela?, preguntó Roberto asombrado. Una escuela que no solo enseñe mecánica, sino también valores profesionales, ética laboral y dignidad del oficio, explicó Elena. Quiero formar mecánicos como tú, Roberto. Personas que vean este trabajo como una profesión noble, no solo como un empleo temporal. Pero yo nunca he dirigido una institución educativa, objetó Roberto. Tendrás todo el apoyo que necesites, aseguró Elena. Contrataré especialistas en educación para manejar la parte administrativa y pedagógica. Tú te encargarás del contenido técnico y de establecer la filosofía de la escuela. ¿Qué dices? Roberto pensó en todas las personas talentosas que había conocido en las calles, gente que solo necesitaba una oportunidad para demostrar su valor. Pensó en los jóvenes que podrían tener un futuro diferente con la capacitación adecuada. Tengo una condición, dijo Roberto después de un momento. ¿Cuál?, preguntó Elena intrigada. Quiero que la escuela tenga un programa especial de becas completas para personas en situación vulnerable, sin techo, desempleados de largo plazo, gente que está donde yo estuve. No solo pagaremos su educación, sino que les proporcionaremos alojamiento temporal, ropa, comida, todo lo necesario para que puedan concentrarse en aprender. Elena sonrió ampliamente. Ya lo había considerado. De hecho, el presupuesto ya incluye fondos para exactamente eso. Pensé que lo propondrías. La Escuela Técnica Automotriz del Norte abrió sus puertas 1 año y medio después de aquel encuentro bajo el puente. Era una instalación de última generación con talleres completamente equipados, aulas modernas y dormitorios para estudiantes becados. El programa de estudios que Roberto diseñó era riguroso, pero accesible, combinando teoría con práctica intensiva, conocimiento técnico con valores profesionales. La primera generación incluyó 50 estudiantes, de los cuales 15 estaban en el programa especial de becas para personas vulnerables. Roberto personalmente entrevistó a cada uno de estos 15, buscando no solo necesidad, sino también ese fuego interno, esa determinación que él había mantenido incluso en sus peores días. Entre esos 15 estaba un joven llamado Miguel, de 23 años, que había estado viviendo en las calles durante 8 meses después de que su familia lo echara de casa. Roberto vio en Miguel algo que le recordaba a sí mismo: talento natural, hambre de aprender y una integridad férrea a pesar de las circunstancias. Durante el primer semestre, Roberto dio clases personalmente 2 veces por semana, además de supervisar toda la operación de la escuela. Veía a los estudiantes progresar, especialmente a los del programa de becas, y sentía una satisfacción que nunca había experimentado en su vida anterior como mecánico regular. Estaba multiplicando su segunda oportunidad, creando un efecto dominó de transformación. Miguel resultó ser el mejor estudiante de su generación. Absorbía conocimiento con una velocidad impresionante y mostraba una ética de trabajo que impresionaba incluso a los instructores más exigentes. Roberto comenzó a mentorearlo personalmente, viendo en él un reflejo de su propio viaje.
2 años después de la apertura de la escuela, durante la ceremonia de graduación de la tercera generación, Roberto estaba en el escenario junto a Elena y el consejo directivo. Observaba a los graduados, muchos de los cuales ya tenían ofertas de trabajo esperándolos, no solo en Grupo Automotriz del Norte, sino en empresas de toda la región que habían reconocido la calidad de los egresados. Miguel fue seleccionado para dar el discurso de despedida en nombre de su generación. Se paró frente al micrófono, visiblemente emocionado. Hace 2 años y medio, comenzó Miguel, yo dormía en un cajero automático tratando de escapar del frío. No tenía esperanza, no tenía futuro y honestamente había dejado de creer que las cosas pudieran mejorar. Entonces conocí al maestro Roberto y todo cambió. Miguel miró directamente a Roberto, quien sentía un nudo en la garganta. El maestro Roberto no me dio caridad, me dio algo mucho más valioso. Me dio la oportunidad de demostrar lo que valía. Me enseñó que el pasado no define el futuro, que el talento y el trabajo duro pueden superar cualquier circunstancia, y que la verdadera medida de una persona no está en dónde empieza, sino en qué hace con las oportunidades que recibe. La audiencia estaba en completo silencio. Hoy me gradúo con el promedio más alto de mi generación, continuó Miguel, su voz quebrándose ligeramente. La semana que viene comienzo a trabajar como mecánico especializado en Grupo Automotriz del Norte, con un salario que me permitirá rentar mi propio departamento. Pero más importante que eso, recuperé algo que había perdido, mi dignidad y mi esperanza. Y eso se lo debo al maestro Roberto y a la directora Elena, quienes creyeron que gente como yo merecía una segunda oportunidad. Roberto sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Elena, sentada a su lado, apretó suavemente su brazo en un gesto de reconocimiento. Por eso, concluyó Miguel, me comprometo hoy, frente a todos ustedes, a hacer lo mismo que el maestro Roberto hizo por mí. Cuando tenga los medios, ayudaré a otros que estén donde yo estuve, porque así es como se honra una segunda oportunidad, compartiéndola. La audiencia estalló en aplausos. Roberto se puso de pie para unirse a la ovación, pero la audiencia comenzó a aplaudir dirigiendo su atención hacia él. Elena lo empujó suavemente hacia el micrófono. Roberto se acercó al podio, abrumado por la emoción. Miró a los graduados, a sus familias, a los instructores y finalmente a Elena. Hace 3 años, comenzó Roberto, su voz temblando. Yo estaba exactamente donde algunos de ustedes estuvieron, sin esperanza, sin futuro aparente, preguntándome si las cosas algún día mejorarían. Una noche fría de febrero, compartí mi única manta con una desconocida que resultó ser la mujer que cambiaría mi vida para siempre. Roberto miró a Elena, quien sonreía con lágrimas en los ojos. La directora Elena no me salvó esa noche. Ella me dio algo mucho más poderoso. Me dio la oportunidad de salvarme a mí mismo. Me enseñó que el verdadero regalo no es resolver los problemas de alguien, sino darle las herramientas para que los resuelva por sí mismo. Y me mostró que cuando recibes una bendición así, tu responsabilidad es multiplicarla. Roberto señaló a los graduados. Cada uno de ustedes que se gradúa hoy, especialmente los que vinieron del programa de becas, lleva consigo no solo conocimientos técnicos, sino una responsabilidad. La responsabilidad de ser personas íntegras en un mundo que a menudo premia el atajo. La responsabilidad de ver su oficio como algo noble y digno. Y la responsabilidad de ayudar a otros cuando tengan la oportunidad, tal como ustedes fueron ayudados. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Miguel, dijo Roberto, dirigiéndose directamente a su protegido, acabas de comprometerte a ayudar a otros. Quiero que sepas que no estarás solo en eso. A partir del próximo ciclo escolar,
La escuela establecerá el Fondo Miguel Torres, nombrado en tu honor, destinado específicamente a becar a jóvenes en situación de calle que demuestren el mismo compromiso y determinación que tú mostraste. Porque así es como se construye un legado, un acto de bondad a la vez. Miguel, desde su asiento, rompió en llanto. La audiencia estalló nuevamente en aplausos. Después de la ceremonia, en la recepción, Elena y Roberto se encontraron en una terraza tranquila, lejos del bullicio de la celebración. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, dijo Elena, mirando hacia la sala donde los graduados celebraban con sus familias. ¿Qué?, preguntó Roberto. Que aquella noche bajo el puente yo salí buscando confirmar algo sobre la humanidad, explicó Elena. Había perdido un poco la fe en las personas. Mi mundo corporativo está lleno de gente que hace cosas buenas solo cuando hay algo que ganar. Necesitaba saber que todavía existía la bondad genuina, la que no espera nada a cambio. «Y la encontraste», dijo Roberto simplemente. «La encontré en ti», confirmó Elena, «y al encontrarla desencadené algo que ninguno de los dos imaginó. Mira lo que hemos creado juntos, Roberto. No es solo una escuela o un programa de becas, es un movimiento. Estamos cambiando vidas, formando profesionales íntegros y creando un ciclo de generosidad que se multiplicará por generaciones». Roberto asintió, pensando en Miguel y en todos los demás estudiantes que habían pasado por el programa. «¿Sabes qué me pregunto a veces?», dijo Roberto después de un momento. «¿Qué? ¿Qué hubiera pasado si esa noche hubiera tenido frío y no te hubiera ofrecido mi manta? Si hubiera pensado solo en mí mismo». Elena lo miró con una sonrisa sabia. «Pero no lo hiciste». Y esa es exactamente la diferencia. La bondad genuina no calcula, no mide, no guarda, simplemente da. Y ese acto simple, ese gesto de compartir lo único que tenías, desencadenó todo esto. Permanecieron en silencio por un momento, observando las montañas que rodeaban Monterrey, iluminadas por el sol de la tarde. «Tengo algo que decirte», dijo Elena finalmente. «El Consejo Directivo votó la semana pasada. Queremos establecer una fundación independiente enfocada en capacitación técnica para poblaciones vulnerables, no solo en mecánica automotriz, sino en diversos oficios: plomería, electricidad, carpintería, todo lo que sea un oficio digno y bien remunerado». Roberto la miró sorprendido. «Queremos que seas el presidente de la fundación», continuó Elena. «Seguirás involucrado con la escuela, pero esto será más grande. Queremos replicar este modelo en todo México. Y Roberto, queremos nombrarlo en honor a tu madre». Roberto sintió que no podía respirar. «¿En honor a mi madre?» «Fundación Socorro Salazar para la dignidad del oficio», dijo Elena, «porque ella te enseñó los valores que hicieron posible todo esto. Y porque su sacrificio merece ser recordado y honrado». Roberto no pudo contener las lágrimas. Después de todo por lo que había pasado, todo el dolor y la pérdida, su madre sería recordada no por su enfermedad o su muerte, sino por el legado de valores que había sembrado en su hijo. «Ella estaría muy orgullosa de ti», dijo Elena suavemente. «Estaría orgullosa de nosotros», corrigió Roberto, «de lo que hemos construido juntos». 5 años después de aquella noche bajo el puente, Roberto Salazar, ahora de 43 años, estaba en el escenario principal del Centro de Convenciones Cintermex de Monterrey. Frente a él, más de 2,000 personas asistían a la conferencia nacional Segundas Oportunidades, transformando vidas a través del oficio digno. Eran empresarios, funcionarios gubernamentales, educadores y personas de toda la República que querían aprender sobre el modelo que Grupo Automotriz del Norte había desarrollado.
La Fundación Socorro Salazar había crecido exponencialmente. Ahora operaban 17 escuelas técnicas en 12 estados de México. Habían graduado a más de 3.000 estudiantes y más del 40% de sus egresados provenían del programa de becas para personas vulnerables. Las historias de transformación se multiplicaban. Exadictos que habían encontrado propósito, jóvenes que habían escapado del crimen organizado, mujeres que habían dejado situaciones de violencia doméstica y cientos de personas que simplemente habían tenido mala suerte y necesitaban una oportunidad. Miguel Torres, ahora de 28 años, era el supervisor técnico del taller insignia de Grupo Automotriz del Norte en Monterrey y presidente del capítulo juvenil de la Fundación. Él mismo había becado a 5 estudiantes en los últimos 2 años y mentoreaba activamente a docenas más. El ciclo de generosidad que había comenzado con una manta compartida continuaba expandiéndose. Durante su presentación, Roberto compartió su historia completa por primera vez en un foro público tan grande. Habló sin vergüenza de sus días en las calles, de la pérdida de su madre, de aquella noche fría cuando compartió su manta con una desconocida. Mostró fotos del antes y el después, una imagen de él bajo el puente que Elena había tomado discretamente aquella noche, con su permiso posterior, y fotos recientes en la fundación. La diferencia entre estas 2 imágenes, dijo Roberto señalando las proyecciones en la pantalla gigante, no es dinero, ni posición, ni estatus social. La diferencia es oportunidad. Oportunidad más trabajo duro, más valores sólidos. Esa es la fórmula de la transformación. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Pero hay algo más importante que quiero que entiendan, continuó Roberto. Yo no soy especial. No soy un superhéroe que venció obstáculos imposibles. Soy simplemente un hombre que recibió una segunda oportunidad de alguien que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Y si yo pude, cualquiera puede. Roberto hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. En México tenemos millones de personas con talento, con ganas de trabajar, con integridad y valores, que solo necesitan esa oportunidad. No necesitan caridad, no necesitan lástima. Necesitan que alguien crea en ellos lo suficiente para darles las herramientas y la oportunidad de demostrar lo que valen. La audiencia comenzó a asentir y murmurar en acuerdo. Por eso estamos aquí hoy, dijo Roberto, su voz ganando fuerza. Para desafiarlos a cada uno de ustedes, empresarios, en lugar de quejarse de que no encuentran buenos trabajadores, inviertan en formarlos. Educadores, en lugar de enfocarse solo en la educación tradicional universitaria, reconozcan la dignidad y el valor de los oficios técnicos. Funcionarios públicos, en lugar de programas asistenciales que crean dependencia, creen oportunidades reales de capacitación y empleo. Y a todos ustedes, cuando vean a alguien en dificultades, no miren para otro lado. Una simple acción de bondad puede cambiar no solo una vida, sino generar un efecto dominó que transforme a cientos. La audiencia se puso de pie en una ovación espontánea que duró varios minutos. Roberto miró hacia el público y encontró a Elena en primera fila, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. A su lado estaba Miguel y otros 20 graduados del programa de becas, todos exitosos en sus respectivos campos. Detrás de ellos había empresarios que habían implementado programas similares en sus empresas, educadores que habían replicado el modelo en otras ciudades y funcionarios que habían creado políticas públicas basadas en estos principios. Después de la conferencia, Roberto caminaba por los pasillos del centro de convenciones cuando un hombre mayor, de unos 65 años, se le acercó. Vestía un traje sencillo, pero digno,
y tenía lágrimas en los ojos. «Maestro Roberto», dijo el hombre, «necesito agradecerle». «¿Nos conocemos?», preguntó Roberto amablemente. «No personalmente», respondió el hombre. «Pero hace 2 años mi hijo estaba en la cárcel por robo. Cuando salió, nadie lo quería contratar. Estaba perdiendo la esperanza de que su vida pudiera cambiar. Entonces encontró su fundación. Lo aceptaron en el programa de becas sin juzgarlo por su pasado. Hoy mi hijo es un mecánico certificado, tiene trabajo estable y ha estado limpio y fuera de problemas desde entonces. Usted le devolvió a mi hijo y me devolvió la esperanza». El hombre abrazó a Roberto sollozando. Roberto lo abrazó de vuelta, recordando aquella noche cuando Elena le había devuelto su propia esperanza. «Su hijo lo logró por sí mismo», dijo Roberto suavemente. «Nosotros solo abrimos la puerta. Él tuvo el valor de atravesarla». «Pero sin esa puerta», insistió el hombre, «no hubiera tenido ninguna oportunidad». Esa noche, Roberto regresó al departamento que ahora llamaba hogar, un lugar cómodo que había comprado con sus propios ahorros. En la pared de su estudio tenía una foto enmarcada de su madre, sonriente en días mejores. Junto a ella había colgado, también enmarcada, aquella manta desgastada que había compartido con Elena aquella noche fría de febrero. Elena se la había devuelto años después en una caja elegante con una nota que decía: «Nunca olvides dónde comenzó todo. Con amor y admiración, Elena». Roberto se sirvió un café y se sentó en su sillón favorito, reflexionando sobre el increíble viaje que había vivido. De un hombre sin hogar, bajo un puente a presidente de una fundación que transformaba vidas en todo México. Pero más que los títulos o los logros, lo que más valoraba era el propósito que había encontrado. Tomó su teléfono y escribió un mensaje para Elena. «¿Recuerdas aquella noche cuando me dijiste que había algo especial en mí que valía la pena rescatar? Quiero que sepas que lo especial no era yo. Era tu capacidad de ver potencial donde otros solo veían problema. Gracias por enseñarme a hacer lo mismo». La respuesta de Elena llegó minutos después. «Roberto, lo especial siempre fuiste tú. Yo solo tuve la suerte de encontrarte y la sabiduría de no dejarte ir. Lo que hemos construido juntos es prueba de que cuando la bondad genuina se encuentra con la oportunidad real, la magia sucede. Orgullosa de ti siempre». «Ede, ¿sigues dispuesto a compartir tu manta con desconocidos?». Roberto sonrió y respondió: «Ahora tengo muchas mantas para compartir, y esa es la mejor parte». Miró por la ventana hacia las luces de Monterrey brillando en la noche. En algún lugar de esa ciudad probablemente había alguien durmiendo bajo un puente, alguien con talento y potencial, pero sin oportunidades. Y gracias a la Fundación Socorro Salazar, ahora había una puerta abierta esperándolos. Solo tenían que tener el valor de tocar. Roberto se levantó y fue a su escritorio. Comenzó a redactar una nueva propuesta para el Consejo de la Fundación. Expandir el programa de becas para incluir no solo escuelas técnicas, sino también programas de vivienda transitoria y servicios de salud mental. Porque había aprendido que transformar una vida requería algo más que capacitación técnica. Requería abordar la persona completa. Mientras escribía, pensaba en Miguel, en el padre agradecido, en los 3,000 graduados y en los miles más que vendrían. Cada uno de ellos era una prueba viviente de que ninguna vida está más allá de la redención, que ninguna situación es tan desesperada que no pueda cambiar con la combinación correcta de oportunidad, trabajo duro y valores sólidos. La historia que había comenzado con una manta compartida en una noche fría, ahora se había convertido en un movimiento nacional que estaba cambiando la conversación sobre pobreza, oportunidad y dignidad humana en todo México. Y todo
porque un hombre decidió dar su única protección contra el frío a una desconocida sin esperar nada a cambio. Roberto terminó su propuesta cerca de la medianoche. Antes de irse a dormir, miró una vez más la foto de su madre y la manta enmarcada. «Lo logramos, mamá», susurró. «No solo sobreviví. Encontré una manera de honrar todo lo que me enseñaste, y ahora estamos ayudando a que otros también lo logren». En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Maestro Roberto, soy Pedro Méndez. Me acaban de aceptar en el programa de becas de la Fundación para el próximo ciclo. He estado viviendo en las calles por un año. Solo quiero que sepa que su historia me dio esperanza de que las cosas pueden cambiar. No lo voy a decepcionar». Roberto leyó el mensaje con lágrimas en los ojos y respondió: «Pedro, ya me hiciste sentir orgulloso con tu decisión de intentarlo. El resto depende de ti, pero no estarás solo en el camino. Nos vemos pronto». Y así el ciclo continuaba. Una bondad compartida multiplicándose infinitamente, una vida transformada inspirando a otra, una manta convirtiéndose en el símbolo de que los actos más simples de humanidad pueden tener las consecuencias más extraordinarias. Roberto apagó la luz y se fue a dormir. Su último pensamiento antes de quedarse dormido fue de gratitud. Gratitud por aquella noche fría cuando compartió todo lo que tenía. Gratitud por Elena, quien vio en él lo que él no podía ver en sí mismo. Y gratitud por la oportunidad de pasar el resto de su vida devolviendo esa bondad multiplicada por 1000. Porque al final, esa es la verdadera medida del éxito, no cuánto acumulas para ti mismo, sino cuánto compartes para transformar la vida de otros. Y Roberto Salazar, el mecánico que una vez durmió bajo un puente, ahora dormía en paz, sabiendo que su vida tenía un propósito mucho mayor de lo que jamás imaginó posible. Todo gracias a una manta compartida y a una mujer extraordinaria que entendió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en vidas transformadas.